Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios, hermanos, que es una de las cosas a las que venimos. No solamente a adorar a nuestro Señor, a estar en comunión con los hermanos, sino también para que nos alimentemos espiritualmente. No sé si ustedes se alimentaron físicamente, si no al rato se van a tomar un cafecito con un pan, pero hermanos, todo es rico y también la palabra de Dios es rica. Entonces vamos a meditar un poco, hermanos, lo que es la palabra de Dios. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, hermanos, pueden interrumpir. Este es un estudio, no es una predicación. Y como tal, hermanos, tenemos un tiempo para preguntas. Amén. Es una necesidad que tenemos en el mundo. Es una necesidad que tenemos en la iglesia también. Vamos a ir a primera de Crónicas, por favor. Acompáñenme en primera de Crónicas. Capítulo 17, versículo 19. Dice la palabra de Dios, primera de Crónicas 17, 19. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Tú nos has permitido, Señor, el día de hoy llegar a tu casa de oración, mi Dios, a escuchar tu palabra, Señor, a regocijarnos, Señor. Pero, Señor, no queremos, Padre, a regresarnos a nuestros hogares, Señor, tal y como venimos, Señor. Deseo, mi Dios, que tanto yo como mis hermanos, Señor, salgamos de aquí más edificados, Señor, conforme, Señor, sea nuestra necesidad. Padre, que tú hables a nuestros corazones, Señor, te lo pido. Ayúdanos en esta tarde, mi Dios, a no distraernos, a centrarnos, Señor, en tu palabra, Padre. Te lo rogamos, Señor, todo esto en Cristo Jesús. Amén. La Biblia, hermanos, está plagada de personajes bíblicos en los cuales podemos tener muchos ejemplos a seguir. Hay otros malos ejemplos que no debemos de seguir. Y muchas veces, hermanos, las cosas que Dios hace y que vemos aquí en la palabra de Dios, no le hayamos a veces sentido de por qué pasan las cosas. En nuestra época hay cosas que tampoco hayamos sentido a veces. Un ejemplo más amplio y que podemos palpar son las guerras. Allá afuera personas dicen, ¿por qué Dios permite tanta masacre? ¿Por qué Dios permite esta cosa, esa situación? Muchas veces no entendemos el por qué, pero cualquier cosa que Dios haga y permita tiene un propósito siempre. Nada se le escapa a Dios. Dios está en control de todas las cosas y todo para Dios tiene sentido, aunque algunas veces nosotros no lo entendamos. Tenemos una visión muy corta. Podemos no alcanzar a ver todas las cosas que deberíamos ver y de alguna manera, no nos sentimos muy confiados cuando hacemos tal o tal cosa. ¿Por qué? Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos un panorama completo antes, el presente de la situación y el futuro, lo que va a pasar. Y muchas veces teniendo ese panorama nosotros, se nos hace fácil juzgar al personaje. Se nos hace fácil decir, ¿por qué no hizo esto? O yo hubiera hecho esto. Pero es porque tenemos el panorama completo. Muchas veces las cosas que Dios nos pide hacer, a veces cuestan trabajo. ¿Por qué? Porque no sabemos a veces el objetivo que tiene Dios para con nosotros. Pero
Como cristianos es necesario dejarnos guiar por el Espíritu Santo que tenemos. Es necesario que como cristianos seamos cristianos ejemplares. Decía al comenzar el mensaje que este mundo necesita y la iglesia necesita a líderes, personas ejemplares, personas que sean diferentes, personas que sean y que sirvan a Dios. En unos días estamos por elegir a nuestros gobernantes. ¿Sí? Y tenemos una expectativa cuando vamos a dar nuestro voto a ese personaje, a ese líder. Tenemos una expectativa de lo que queremos que él sea. Por eso damos el voto de confianza. Pero vamos a encontrar muchas críticas también. Hay muchas críticas que mucha corrupción, mucho engaño, mucha hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar muchas críticas allá afuera en el mundo. Los políticos se han vuelto personajes detestables ya, que ya muchas personas ya no les creen. Y eso produce una desconfianza allá afuera. Pero cuando las personas de allá afuera llegan a una iglesia, desean ver algo diferente. Lamentablemente muchas veces cuando las personas allá afuera entran a una iglesia, salen frustradas de ver que no hay mucha diferencia en los de aquí y en los de afuera. Ahora, en medio de estas dos situaciones que podemos encontrar, que allá afuera y aquí adentro, debemos preguntarnos, hermanos, cada uno de nosotros que está aquí somos líderes, todos. Si usted es maestro, es un líder. Sus alumnos lo miran como un líder. Si usted es pastor, es un líder. Si usted es un diácono, es líder. Si usted va en la ruta, usted es un líder, es un representante de la iglesia. El cómo maneje allá afuera es cómo nos representa, es un líder. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, somos líderes en algo. Pero también en los hogares, usted es un líder en su hogar. Si no tiene un esposo o una pareja, la mamá es un líder allí en su hogar. Todos formamos parte y podemos hacer o formar líderes. Pero la pregunta que debemos hacernos, hermanos, es, como líder, ¿cómo te ven los demás? Si tú eres maestro, ¿cómo te ven los alumnos? Si tú eres pastor, ¿cómo la congregación te ve como líder? Y así sucesivamente. Siempre va a haber algo, como allá afuera, siempre hay quejas de los líderes. Dentro de las iglesias también hay quejas de los líderes. Y la pregunta que te debes hacer, hermano, hoy en esa tarde, durante todo el mensaje, es si soy un líder, hermanos, conforme al corazón de Dios. En el ministerio que te ha tocado,
en el ministerio que estás desempeñando, eres un líder conforme a lo que Dios quiere. Tanto el mundo y la iglesia, hermanos, necesitan buenos líderes que tomen buenas decisiones y que no solamente piensen en ellos mismos, sino que piensen primeramente en los demás. Todos nosotros tenemos un propósito en la vida. Ninguno de nosotros estamos para nada pasando solamente la vida o el día o la situación nada más porque sí. Si tú tienes vida y te ha dado Dios vida en este día, es para que tengas un propósito en ella. Como líderes, tenemos un propósito que cumplir. Un propósito en el que Dios quisiera que nosotros seamos como Él quiere. Muchas veces la resistencia de nosotros es, me gustaría hacerlo de mi manera. Pero Dios le gustaría que fuese a su manera. La gran problemática de los líderes hoy en día, hermanos, es que nos hace falta una visión, una misión y una meta. El que descubras tú por qué es que Dios te tiene en ese ministerio como líder, te va a ser de mucha gran ayuda. Y cuando aprendas a amar el ministerio que tienes, Dios te va a bendecir. Como líderes, hermanos, primero debemos darle la honra y la gloria a Dios. Eso es lo primero. Si eres un líder que no le da la gloria a Dios en lo que haces, entonces tienes un gran problema. ¿Cómo podemos darle gloria y honra a Dios? Bueno, Dios nos manda a que prediquemos su palabra. Dios nos manda a que trabajemos en su obra. Dios nos manda a que sirvamos como líderes, sirvamos a los demás. Dios nos invita a adorarle. Es una manera de glorificar a Dios. ¿Cuántos líderes en iglesia vemos que ni siquiera cantan en iglesia? Mucho menos van a cantar en sus hogares. No importa qué seas, hermano. No importa si tienes una voz fea. Puedes cantar si quieres despacito. Pero de todo corazón, hermanos, el cantar, el alabarle a Dios, hermanos, es grato y es glorificar a Dios. No decir que la honra y la gloria son para Dios. No, sino hacerlo con hechos. Porque podemos hablar y hablar y hablar, pero hacer, trabajar, muy pocos lo hacen. Estamos faltos de líderes, estamos faltos de personas que se comprometan con Dios. Aquí faltan varios, hermanos. Pero el problema de los líderes, hermanos, que estamos teniendo, vuelvo a repetir, es la falta de una visión, de una misión
y de una meta que alcanzar. La realidad, hermanos, es que hay mucha decadencia de líderes. Muchos líderes que solamente toman su ministerio que les ha tocado y lo hacen por hacerlo solamente, para cumplir con el pastor, para cumplir con los hermanos, para cumplir con los alumnos, y lo hacen a la y se va, esperando obtener resultados sin prácticamente hacer nada. Como cristianos deberíamos estar satisfechos incluso solamente con agarrar una escoba. Creyentes satisfechos son aquellos que lo que más importa para ellos es agradar a Dios. Aquel que no se queja para nada. Aquel que lo mandan a barrer y dice, sí, está bien, lo hago. Líderes ahora quieren tener cargos, pero que lo vean, vistos por los demás. No quieren los cargos que no se ven. Un cristiano debe estar satisfecho. Debe tener también, hermanos, una vida edificante, una vida que se disfrute. ¿Cuántos cristianos vemos hoy en día, hermanos, que cómo se cansan trabajando para el Señor? Hacen tanto para el Señor que se cansan. Y tanto se cansan que es más cansado venir a los servicios y mejor se quedan en sus hogares. ¿Cómo vamos a enseñar a la nueva generación si les mostramos que ser líder en una iglesia, tener un ministerio es cansado? ¿Cómo se van a alentar las nuevas generaciones? Hay que demostrarle que un ministerio es una gran bendición y que podemos a través de ese ministerio ayudar a otras personas, que es lo principal de ser líderes, servir a los demás. En Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como líderes debemos animarnos unos a otros. Vamos a ver líderes que siempre, o la mayor parte de las veces, los vemos desanimados, con muchas cargas en sí. Como líderes es nuestra responsabilidad animarnos unos a otros a seguir adelante. Hemos visto cuántos han caído en muy poco tiempo.
Necesitamos líderes que se apoyen unos a otros. Que si hace falta alguien en algún ministerio, yo puedo apoyar. Y que se levanten más. La falta de líderes, de buenos líderes en la iglesia, impide que la iglesia crezca. Unos se pelean entre sí, se agarran del chongo, otros hablan de otro líder, de que no les gusta cómo lleva su ministerio, cómo enseña. Hermanos, eso no le gusta a Dios. Dios quiere que como iglesia, como hijos, seamos todos unidos y como líderes enseñemos a otros a seguir adelante, pero siempre glorificando a Dios en lo que hacemos. Encontraremos el éxito, porque el trabajo como líderes es que busquemos primero a Dios, honrar a Dios. Y cuando nosotros honramos a Dios, Dios se encargará de darnos el éxito que necesitamos en nuestra actividad. Si no buscamos a Dios primero, no esperemos que Dios bendiga lo que vamos a hacer. De ninguna manera debemos buscar, hermanos, que nos alaben. Muy pocas veces un líder va a contentar o va a estar contentos con todos los hermanos. Siempre va a haber uno que otro que no esté de acuerdo a lo que se está haciendo. Pero lo primero, hermanos, es honrar a Dios y no buscar el que seamos reconocidos por los hombres. No es de ninguna manera, yo hice esto. Es Dios, por su infinita misericordia, Él me usó para hacer esto. La falta de líderes en esta generación es porque han descuidado su vida espiritual. Han dejado no solamente la santidad espiritual, sino el compromiso con Dios. Decía cuando comenzaba el mensaje, hay muchas quejas contra los líderes allá afuera. Pero también tenemos quejas en los líderes en las iglesias. Hay líderes que están demasiado contaminados con el egoísmo, con la envidia, con sacar el propio beneficio de lo que hacemos. Hay tanta enfermedad, hermanos, en los líderes hoy en día que no permite que Dios obre a través de él. El sentirse muy especial, el sentirse que la obra no va a caminar si no estoy yo ahí. No, hermanos. No nos creamos tan importantes. Dios tiene muchos obreros que puede suplir nuestro lugar. Pero por la misericordia de Dios te tiene en ese ministerio como líder. Ahora, se descuida mucho lo espiritual. Hay muchos líderes enojados consigo mismo, enojados con la vida, enojados con los hermanos. Y muchas veces
enojados incluso con Dios. ¿Cómo va a obrar Dios en un líder en que ni siquiera se ama a sí mismo, ni siquiera ama a su semejante, ni siquiera ama a Dios? Se dejan vencer tan fácil, se dejan comprar tan fácil. Líderes en las iglesias tiran al bote de la basura su ministerio por un trabajo, por dinerito. ¿Cuánto líder hemos visto pasar, hermanos, que prefieren su trabajo, que prefieren hacer algo en el día del servicio y no les importa tirar su ministerio por su ambición al materialismo? El problema de los líderes hoy en día, hermanos, es que muchas veces quieren ser vistos, estar aquí en el púlpito, estar predicando, estar cantando, estar dando un especial, que sean vistos. Es un problema común de los líderes, que les importa ser popular. ¿Cuánto líder hemos visto caer porque se dejaron absorber por sus pasiones carnales? ¿Cuánto líder han dejado su ministerio porque el diablo se metió en sus vidas y con vergüenza ellos saben que no pueden liderar? El enemigo sabe por dónde llegarnos. El enemigo sabe cuál es nuestra debilidad y lo va a usar y te va a hacer caer. Hay muchos pastores ahora que están en fornicación, muchos líderes que están en la inmoralidad y aún así se suben a liderear, aún así se ponen de maestros, aún así son maestros de escuela dominical, de maestros de niños. ¿Con qué? No voy a decir la palabra fuerte, pero me entienden. Han descuidado su vida, hermanos. Han descuidado su vida espiritual. Y han dejado de tener una obediencia a Dios para obedecerse ellos mismos. En Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios no nos está pidiendo de ninguna manera permiso, no nos está diciendo si quieres. Dios nos está ordenando que vivamos en santidad, no por ser líderes, sino porque debemos. Es bueno para nosotros.
La vida espiritual de muchos líderes han caído por la falta de vivir en santidad. El liderazgo se está corrompiendo por falta de un compromiso. ¿Cuántos líderes tenemos incumplidos? ¿Cuántos líderes tenemos que su palabra ya no vale? ¿Cuántos líderes tenemos que no quieren sacrificar nada, sino que quieren que todo les llegue a sus manos? Un líder entiende, hermanos, que somos siervos. Quiere decir que sirvamos antes de ser servidos. Un líder debe ser fiel y constante. Un líder debe ser fiel y constante. No solamente hablo de los servicios, de venir a los servicios, no. Hablo de su ministerio, fiel y constante. Dios llama a líderes para que estén en su obra. Y cada uno de nosotros tiene un ministerio, tiene una responsabilidad con Dios y una responsabilidad con los que están atrás de ustedes. Yo tengo el ministerio de diaconado, pero cuando mi hermano Santos da la escuela dominical, él es mi líder, porque aprendo de él. Yo me siento como cualquier otro a escucharlo y aprender. Cada uno de nosotros debe comprender que antes de ser servidos debemos servir. ¿Cuál es uno de los problemas también de los líderes? La disciplina. ¿Cómo nos hace falta ser disciplinados, hermanos? ¿Cómo nos hace falta ser disciplinados? Hermano, ¿qué clase de líder quieres ser tú? En el ministerio que estás llevando ahorita, ¿qué clase de líder quieres ser? La otra pregunta es, ¿qué clase de líder quiere Dios que yo sea? Una manera es lo que los demás me ven, cómo me ven, y una es cómo me ve Dios. ¿Cómo quiere Dios que yo sea como líder? De verdad, hermano, en el liderazgo que tú tienes, en el ministerio que tú tienes, ¿estás alentando a otras personas a seguir tu ejemplo? Escuela dominical, el maestro se prepara varios días antes y agarra y se pone a estudiar y agarra y saca sus notas y se prepara y para que el domingo venga a exponer su clase a los alumnos y los alumnos no llegan. Qué feo se siente, ¿verdad? Porque un maestro se preparó durante toda la semana para que su esfuerzo no valga para nada. Pero alguien que no se prepara, alguien que hace sus apuntes a lo último, al mero día o un día antes, si no viene nadie el domingo, a él no le importa, porque no se esforzó nada.
¿Cuántos de aquí, hermanos, quisieran ser un líder conforme al corazón de Dios? Conforme a lo que Dios desea. Hace falta líderes comprometidos y que deseen, Dios, hazme un líder conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo. Hace falta líderes que se comprometan a eso, hermanos. Proverbios 29:2 dice, cuando el justo gobierna, la ciudad se alegra. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Cuál es tu visión, hermano, como líder? ¿Cuál es la visión que tú tienes para adelante? Una de las mayores visiones que deberíamos de tener es formar un discípulo, alguien que siga nuestros pasos. Hace falta líderes porque no tenemos un discípulo. Queremos traer líderes de allá afuera, pero los que están aquí no queremos formarlos. ¿Por qué? Porque eso demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda compromiso. Y muy pocos líderes están dispuestos a hacer eso. ¿Cuál debería ser la visión que deberíamos de tener como líderes? Restaurar la vida de los hermanos. Ayudarlos. En lo que necesiten, ayudarlos. Animarlos. ¿Cuál debería ser nuestra misión? Enseñarles a no pecar. A vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Enseñarles, predicarles, enseñándoles, como dice la Gran Comisión. ¿Cuál es el propósito? Formar discípulos. Formar hermanos creyentes maduros. Hay tanta inmadurez en las iglesias que no hay de dónde agarrar líderes. ¿Cuál debería ser nuestra meta, hermanos? Que se rindan a los pies de Cristo. ¿Cuánto hay de líderes? ¿Cuánta hay de cantidad de líderes que quieren ser líderes sin antes haberse rendido a los pies de Cristo? Nos hace falta una gran disciplina, decía, hermanos, en el liderazgo, en el trabajo, en la iglesia. Yo batallo mucho con eso. Yo me levanto tarde, llego tarde, un poco tarde al trabajo. Muchas veces me quedo dormido y no llego a la oración. Todos nosotros tenemos una cosa, hermanos, en la que estamos batallando. Pero nos hace falta disciplina. Disciplina en leer, meditar y practicar la palabra de Dios. La falta de líderes que no están dispuestos a nutrirse, a alimentarse con la bendita palabra de Dios, son líderes que solamente van a seguir sus propios creencias. Yo creo que hacerlo de esta manera está bien. Yo creo que hacerlo de esta manera está mejor. Nos hace falta, hermanos, un corazón para leer la Biblia como líderes.
Tenemos días que no agarramos la palabra de Dios y aún así somos maestros, aún así somos líderes. Y si los líderes no meditan en la palabra de Dios, ¿cómo estarán los feligreses, los creyentes? ¿Cómo, hermanos? Nos hace falta un corazón maduro para orar, hermanos. Nos hace falta un corazón para orar por nuestro ministerio, por tu clase, por tus alumnos, por tu iglesia. Hay líderes, hermanos, que no oran ni por sí mismos. ¿Cómo van a orar por sus semejantes? Nos hace falta, hermanos, un corazón, hermanos, para practicar. Nos hace falta un corazón para practicar la palabra de Dios. Hay muchos sabelotodos en la iglesia, muchos, que desde el momento en que se está hablando un mensaje, ya los hermanos ya saben de qué va a hablar y cómo va a terminar. Por eso hay muchos que se duermen en la iglesia. Nos hace falta un corazón, hermanos, para practicar nuestra fe. Pensar diferente que los de allá afuera. Ser líderes diferentes. Actuar diferentes. Vivir diferente. Motivarnos de diferente manera. No como el mundano, sino motivarnos de la forma que Cristo desea. Y testificar, por último, testificar y dar testimonio, hermanos, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y muchas veces ese ministerio es el que no se ve. El de salir a las calles a predicar es el que no se ve. Pero es la manera en que nosotros usamos para decirles a los demás lo que Dios ha hecho por nosotros. Un líder, hermanos, que no da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, debemos dudar, hermanos, de que si verdaderamente es cristiano. Porque alguien que Dios ha hecho tanto por él en su vida, no se puede callar. Pero todo esto, hermanos, de liderazgo, de lo que hemos visto, nada va a funcionar, hermanos, si no tenemos amor. Amor es la base principal para servirle a Dios. Amor. Recordemos lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 13. Nos habla de la preeminencia del amor y nos habla de que si fuéramos esto o aquello y que fuéramos tan grandes, pero si no tenemos amor, nada somos. Si no hacemos las cosas con amor, de nada sirve. Un liderazgo, hermanos, debe ser motivo para que una iglesia crezca. Y sea una iglesia saludable. Si tu iglesia no está creciendo, tal vez sea porque tus líderes no están funcionando o no están comprometidos. Primeramente para con Dios y después para con los hermanos. Una iglesia, hermanos, saludable, contenta, es aquella iglesia que adora a Dios. Adora a Dios. Es aquella que
sale a las calles, hermanos, a repartir la palabra de Dios. Es aquella que crea nuevos discípulos. Es aquellos que entre hermanos se aman. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía, no en peleas, en armonía. Y en comunión, en armonía, todos sirven a Dios. La frase más conocida, hermanos, que nosotros podemos tener y que es muy cierta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tú como líder debes servir, no servirte de los demás. Cuando aprendamos a amar a Dios, seremos líderes que amen a sus semejantes. No podemos dar amor si no amamos a Dios. Vas a votar este domingo. Vas a votar este domingo, hermanos. Y tú esperas algo de ese líder que te va a representar. Y después, no sé si vas a ir a tu casa, pero el domingo vas a venir a la iglesia. Y te debes preguntar, lo mismo que fuiste a votar, esperando de aquel líder que así fuese, pregúntate aquí llegando a la iglesia: la pregunta que nos hicimos: ¿soy yo un buen líder en iglesia? ¿Soy un líder conforme a la voluntad y el corazón de Dios? ¿Soy un líder que está animando a otros a seguir mi ejemplo? Si no, hermanos, yo creo y yo pienso que debemos pedirle perdón a Dios. Porque no le estamos fallando a los hermanos. Primeramente le estamos fallando a Dios. Cuando aprendamos a tener un compromiso sincero con Dios, no nos va a costar para nada servir a los demás. Pero si tú estás en la condición, hermanos, de que estás bien, si tú estás en la condición de que eres un excelente, buen líder, sigue así, hermano. Si no, es momento de recapacitar, de tomarse un alto y de ver en qué estamos mal. Para el siguiente domingo, hermanos, que los demás vengan y que tú estés dirigiendo la clase, dirigiendo tu ministerio, hermano, lo hagas con excelencia para Dios. Amando, y siempre digo, ama tu ministerio. Ama tu ministerio. Vamos a orar, hermanos. Bueno, no vamos a orar, hermanos. Yo quiero saber si hay alguna pregunta o algún comentario, hermanos, porque estamos en un estudio bíblico. No estamos en una predicación. Amén. ¿Sí? Este estudio fue sobre liderazgo, hermanos, porque necesitamos tener buenos líderes en la iglesia. Yo quiero tener un buen líder en la iglesia. Usted quiere tener un buen líder en su iglesia. Y los que están allá afuera, los que van a llegar, quieren tener a alguien en que seguir su ejemplo. ¿No? No venimos a la iglesia para encontrarnos con lo mismo. Amén. Me gustaría que comentara algo, pastor, porque lo veo con ganas de... ¿Sí? Ok, hermanos, si todos comprendimos, hermanos, esperemos que de aquí para mañana, hermanos, sea un cambio. Sea un cambio, porque si miramos a nuestro alrededor, hace falta, hermanos. La pregunta es ¿por qué? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal?
Vamos a orar, hermanos. Padre, reconocemos, Señor, que tu palabra, Señor, nos confronta. Reconocemos, Señor, que no somos los líderes que deberíamos ser, que hemos fallado, Señor, ante ti, que hemos dejado de considerar lo importante, mi Dios, que es honrarte a ti, Señor. Te pedimos misericordia para nosotros. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos des una nueva oportunidad, Señor, de poder servirte mejor, Señor. Rogamos, Señor, que nos ayudes, porque nosotros solos no podemos, Señor. Necesitamos tu dirección, Padre. Que nos ayudes, Señor, que nos guíes, que nos des de tu sabiduría, Señor. Padre, no queremos de ninguna manera, Señor, ser piedra de tropiezo, Padre, para algunos hermanos que llegan. ¿Cuántos hemos visto? ¿Cuántos hermanos hemos visto caer, Señor? Porque otro hermano dañó su corazón. No queremos, Señor, de ninguna manera ser piedra de tropiezo. Permítenos ser, Padre, de ánimo, guiar, enseñar y tener, Señor, un discípulo. Permítenos, Señor, tener, Señor, alguien a quien enseñarles, alguien con un corazón dispuesto. Pero, Señor, quebranta nuestros corazones, Señor, para que nos demos cuenta, Señor, de que hemos fallado. Y permítenos, Señor, de tu misericordia, Padre, rendirnos a ti y pedirte perdón. Y que nos escuche, Señor, te lo rogamos, Padre. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.